Última sesión de nuestro curso de asistente de gerencia. Hoy día jueves, hoy día miércoles, yo estoy en jueves, hoy día miércoles, ya porque ya estamos a mitad de semana para poder continuar con nuestros temas, ¿ok? Permítanme por favor, voy a compartir la pantalla, ¿ok? Con el material que nos habíamos quedado trabajando, ¿ok? Permítanme, vamos a apertura, vamos a ponerlo más grandecito, listo. Ahora sí lo vamos a poder visualizar todos. Muy bien, en nuestra anterior sesión habíamos estado viendo la importancia de tener que gestionar los proyectos, ¿no? Desde cómo tenemos que avanzar, desde cómo tiene que ser la definición de objetivos, las definiciones de las tareas, ¿ok? Y nos habíamos quedado aquí, ¿no? En donde hablábamos sobre la elección o sobre los software, sobre los programas que podemos utilizar, que también habíamos mencionado que no necesariamente tenemos que sí o sí utilizar un programa o un software, ¿no? Que en realidad también podemos utilizar lógica simple con herramientas manuales que nosotros mismos podemos hacer para poder gestionar nuestros proyectos, ¿no? Pero que se recomienda que podamos tener algún software que nos sirva de apoyo, ¿ok? Para que nos pueda servir de apoyo para poder gestionar adecuadamente los proyectos, ¿no? Y es que, como lo dice acá, ¿no? El dominio de herramientas de apoyo de gestión de proyectos nos va a permitir ser trabajadores, ser trabajadores con mayor iniciativa, mucho más organizados y que muchas veces es la clave del éxito, ¿no? Poder planificar, organizar, ejecutar, monitorear y controlar los diferentes tareas, proyectos o metas que tengamos para poder llegar a ellos de manera más eficiente. Y acá nos cuestionamos, ¿no? El software adecuado, por ejemplo, vamos a encontrar en el mercado muchísimos, ¿ok? En el mercado laboral, que en este mundo que también se le conoce como las soluciones tecnológicas, es un mercado amplio, hay muchísimos software que nos ofrecen para poder comprar, que se adaptan a tu presupuesto, que se adaptan a las funciones que tienes, ¿ok? Pero dentro de ellos primero tenemos que ver, cómo elegimos el software adecuado para nosotros. No, y acá nos menciona, lo primero que tienes que hacer es evaluar las diferentes opciones que tienes de gestión de proyectos, que son un montón. Como les menciono, hay de todo tipo, de toda marca, o sea, hay un montón de eso, ¿no? Pero lo que tú tienes que hacer es evaluar cada uno de estos en función a las necesidades de los proyectos que tienes, el presupuesto el presupuesto que tienes disponible y también la preferencia de los equipos que vayas a utilizar. ¿Ok? Porque hay software que se adapta muy bien solamente a navegador, hay otros que te ofrecen la opción de navegador, aplicación, otros que te ofrecen hacer aplicativo de escritorio sin necesidad de usar internet, también como navegador, también en aplicativo. Entonces, también siempre busca la adaptabilidad dependiendo de los dispositivos que vas a utilizar para tu gestión de proyectos. Actualmente lo que se recomienda, ¿ok? Depende mucho del objetivo, pero lo que se recomienda es que trates de buscar software que también se adapten tanto a dispositivos como a las computadoras, como los celulares, que también sean adaptables en aplicativos de celular, porque generalmente las personas hoy en día manejamos para todo el celular. Entonces, a veces es más práctico que podamos tener alcance a él en cualquier momento. Considera también factores como la facilidad de uso, su funcionalidad y su integración con otras herramientas y que siempre procura que cuando vayas a adquirir un paquete, un software o algo, ese tenga soporte técnico, ¿ok? Es como que estés comprando un nuevo microondas, ¿no? ¿Qué es lo que tú verificas? Que tenga la garantía, ¿no? Entonces, es lo mismo. También cuando adquieras tu software, verifica que haya un soporte técnico, que haya una atención 24 horas, ¿ok? Muy importante eso, ¿ok? Siempre cuando estamos adquiriendo este tipo de paquetes hay que buscar una atención 24 horas para que cualquier problema, cualquier de repente problema de seguridad o problema de funcionalidad tengas de inmediato la solución a tu mano, ¿no? Por lo menos la asesoría. Y selecciona un software que se adapte al tamaño, la complejidad y la metodología del proyecto. Eso también es importante. A veces cuando estamos viendo entre todos los software que nos ofrecen, cuando estamos buscando siempre y que no es malo, ¿no? Pero siempre agarramos y decimos, quiero lo mejor.
¿ok? Queremos lo mejor, lo más costoso, quiero lo mismo que utiliza Facebook, quiero el mismo software que utiliza Google de repente, ¿ok? Quiero el mismo software que utilizan las grandes empresas, no quiero ese. ¿Ok? No es que esté mal en realidad, ¿ok? Pero no le vas a poder sacar el provecho y por lo contrario estás a estar desperdiciando presupuesto, vas a estar desperdiciando herramientas porque no le vas a poder sacar no le vas a poder sacar, por así decir, el jugo a, a este software que estás comprando, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Para que se pueda entender. Imagínate que tienes hambre, ¿ok? Que tienes hambre y, y tú hagas, si yo te compro un plato de comida, con eso sería más que suficiente, te llenarías y listo. Pero si tú me dices, tengo hambre, y yo voy y te pido 3 platos de comida, te pido todo un buffet, te pido toda una carta de postres, ¿ok? Por más bueno que sea, por más rico que esté todo, no lo vas a terminar. Y al final eso se desperdicia. Entonces es lo mismo con el software, ¿no? Puedes encontrar un software bueno, un software que sea, que se adapte a lo que tú necesitas, ¿no? Un software en el que tú puedas aprovechar al 100% de las herramientas que te ofrecen, ¿no? Y también tenemos el otro lado de la moneda, cuando tengo un proyecto y que agarro, ¿no? Y agarro y no quiero de repente invertir, no quiero pagar. Digo, no, me rehúso a tener que pagar por un sistema que me pueda apoyar y ¿qué hacemos? Nos vamos a los sistemas que son gratuitos en internet o de repente sistemas que en realidad hay también sistemas gratuitos. ¿Ok? Pero un sistema gratuito nunca te va a ofrecer la funcionalidad que tiene un sistema con paga, ni la asesoría, ni el soporte técnico, ni la facilidad de uso, ni la funcionalidad, ni la integración con otras herramientas. No, va a ser menos incluso que lo que podríamos decir de básico. ¿Ok? Va a ser prebásico. Entonces, no te va a cubrir la necesidad. Entonces, también hay que seleccionar el software, hay que se adapte al tamaño, complejidad y la metodología de nuestros proyectos. Una vez que ya elegimos el software seleccionado, viene la etapa de la implementación y la capacitación. ¿Ok? En el que al momento de implementar el software de gestión de proyectos, ¿ok? Procura primero que se haga de manera efectiva, es decir, que la implementación o la instalación o la adquisición de este sea correcta. ¿Y cómo podemos asegurar eso? Configurando las funcionalidades necesarias, ¿ok? Creando proyectos y las tareas correspondientes también. Capacita a los miembros de tu equipo en el uso de los diferentes software que tenemos, ¿ok? Asegúrate de que comprendan todas las funciones y cómo utilizar el sistema y también cómo contactar de repente al soporte en línea, ¿ok? En caso lo consideren necesario, ¿no? También acá, por ejemplo, te podrías asegurar que al momento en el que tú adquieres el software, muchas veces junto con este paquete también te ofrecen gratuitamente asesoría, capacitación para tus propios trabajadores. ¿Ok? También te ofrecen muchas veces eso que también te podría ser también podría ser funcional para ti. ¿Ok? Y brinda, perdón, y brinda soporte continuo a los usuarios para que puedas resolver dudas y garantizar un uso adecuado del software. ¿Ok? Siempre, si bien es cierto, de repente no lo puedes hacer tú directamente, apóyate en el soporte técnico que se te ofrece, ¿ok? Pero siempre brinda el soporte a todos tus usuarios, sobre todo entre las dudas que puedan haber, es un nuevo programa, muchas veces va a haber un poquito de demora en la adaptación, entonces hay que tener también la paciencia y hay que tener bien plasmados los tiempos de adaptación, ¿no? Y aprovechamiento de las funcionalidades, como te lo menciona. Utiliza las funcionalidades del software de gestión para proyectos, ¿ok? No solamente lo hagas para planificar tus tareas, sino también procura asignar adecuadamente tus recursos, monitorea el progreso de las actividades que has colocado, ¿ok? Gestiona los riesgos y la comunicación en tu equipo, aprovecha, sácale el máximo, saca el jugo, ¿no? Aprovecha todo, explota todas las funciones que te puede ofrecer un software. ¿Ok? Genera informes y paneles de control para visualizar el avance del proyecto. ¿Ok? Siempre el software que tú adquieras también verifica que tenga la opción en la que tú puedas generar informes, ¿ok? Sobre los avances que van del proyecto para que también tú puedas identificar si de repente por ahí hay alguna desviación o tienes que tomar alguna decisión al respecto. ¿Ok? Entonces, siempre que tu software te apoye con la información constante, ¿ok? Y aprovecha las funciones de colaboración para facilitar el trabajo en equipo. ¿Ok? Y la comunicación también entre los miembros, ¿ok? Siempre hay, por ejemplo, ¿no? La herramienta que estamos utilizando ahorita,
Meet, una herramienta de colaboración que podemos estar en comunicación constante. Utiliza de repente no lo sé, algún registro, algo donde todos puedan al mismo tiempo adaptar o modificar información para que siempre haya una sinergia continua. Okay, y ahora, entonces, estas son las recomendaciones que damos, ¿no? Ahora les vamos a mostrar un pequeño videito sobre un software que en este caso no podríamos decir que es un software tanto para empresas, ¿ok? Pero sí es un software de repente que más que software, es un programa, un aplicativo, ¿ok? Que es Trello, que ya lo hemos mencionado antes, que nos puede ayudar sobre todo a la gestión de las labores a nivel personal o a nivel o las funciones laborales propias de un asistente de gerencia, ¿ok? Permítanme, quiero confirmar si estamos con todo, ok, perfecto, por acá. Ok, entonces les voy a reproducir el video para que lo puedan ver. Dura solamente un minutito, pero es para que puedan conocer el aplicativo que les recomiendo que lo puedan utilizar. Vamos a hablar de Trello, una plataforma que nos sirve para poder organizar nuestra... Uy, perdón. Ahora sí. Vamos a hablar de Trello, una plataforma que nos sirve para poder organizar nuestras tareas de forma visual y entretenida. Para comenzar, vamos a ir a www.trello.com. Nos vamos a registrar con un nombre de usuario, email y contraseña. Recuerda confirmar tu correo electrónico para activar tu cuenta enseguida. Para empezar, tienes que saber que tú puedes crear diferentes tableros, en cada uno de ellos crear diferentes listas y en las listas puedes añadirles tareas. Para poder entender mejor, vamos a crear nuestro primer tablero. En la parte izquierda podrás visualizar tus listas y en la parte derecha tendrás el menú. Para crear una lista nueva, simplemente colocamos el título y le damos a guardar. Cada lista se irá ordenando hacia la derecha. Para agregar tareas, simplemente señalamos una lista y escribimos la tarea a realizar. Puedes escribir todas las tareas que quieras. Además, con solo tomarlas, puedes arrastrarla a la lista que desees. Una de las ventajas de utilizar Trello es que puedes compartir tus tableros con otras personas. Así trabajar en equipo se te hará mucho más sencillo. Buscamos a la persona con su correo electrónico y le designamos una tarea. Con esta poderosa herramienta podemos iniciar un chat de comentarios en cada tarea, adjuntar imágenes, archivos de Google Drive o de tu computadora. También podremos establecer fechas límite de trabajo, organizar nuestro calendario, etiquetar como pendientes o realizadas y además realizar votaciones entre tus compañeros. Te invito a descubrir Trello y si estás trabajando solo o acompañado, esta herramienta te será de mucha ayuda. Recuerda suscribirte a mi canal para estar al pendiente de otras novedades y cursos. Y gracias por acompañarme en otro video tutorial. Muy bien, estimados, como hemos podido ver, a ver, quiero visualizar si se podía visualizar el sonido. Muy bien. Como han podido ver, Trello es una herramienta que en realidad nos ayuda tanto para la gestión personal de nuestras actividades, de repente metas, proyectos que tú mismo puedas tener, como también para las actividades laborales. ¿Ok? Trello te ayuda a que tú puedas establecer todas las tareas que tienes pendientes con las escalas de tiempo para que no se te pase nada, para que no te olvides nada, ¿ok? Para que puedas lograr todos tus objetivos en el tiempo que te has plasmado, para que tengas tus actividades bien organizadas, ¿ok? Y también te ayuda, ¿no? Si es que hay que hacer algún reajuste, alguna reprogramación o de repente hay que anticipar el objetivo, te ayuda a establecer claramente tus tiempos, tus tareas, tus metas hasta que llegues al objetivo, ¿no? Y lo mejor de todo es que Trello es una aplicación gratuita, ¿ok? Sí tiene sus funciones también que son con paga, pero la versión gratuita es bastante eficiente. Así que yo les recomiendo que puedan entrar un poquito, puedan conocer. Al inicio es un poquito complicado de entender, no es tan fácil de poder trabajar, pero cuando ya le agarran el hilo, rapidísimo, pueden iniciar su trabajo, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es el diagrama de Gantt, ¿ok? El diagrama de Gantt seguramente mucho han escuchado este nombre o de repente lo han visto en ciertos proyectos, en ciertas planificaciones de trabajo, ¿ok? Porque es muy utilizado y es muy conocido. Este diagrama de Gantt sirve para poder organizar los tiempos en los que trabajamos, en los que trabajamos diferentes tareas, diferentes proyectos, ¿no? Como pueden ver, es muy similar o bueno, no muy similar, ¿no? El diagrama de Gantt
es un gráfico de barras horizontales, ¿ok? Y que es para ilustrar el cronograma. El diagrama de Gantt es eso, es un cronograma, pero con un tipo de ilustración y un tipo de trabajo específico, ¿no? Que en este caso son las barras horizontales, que es como los trabajamos, ¿ok? Ahora, beneficios de que yo puedo, bueno, primero que nada, ¿no? Una pequeña historia del diagrama de Gantt, ¿no? Que fue desarrollado por Carol Adamecki, ¿ok? Quien inventó los llamados armonogramas, ¿ok? Que eran básicamente, podríamos decir, como que diagramas un poquito más armónicos o cronogramas un poquito más armónicos para poder entender, ¿ok? Estamos hablando de casi inicios de 1900, ¿ok? Por ahí, más o menos, por la Revolución Industrial, por ahí es eh, donde, donde nace, ¿no? Con Carol Adamecki el diagrama de Gantt. Pero ¿por qué recibe el nombre de Gantt? Porque ya unos 20 años después de que Carol creara sus armonogramas, Henry Gantt popularizó, por su parte, el gráfico similar en los Estados Unidos, ¿no? Y es por eso que el gráfico recibe el nombre del diagrama de Gantt por Henry Gantt, que fue quien lo popularizó, lo mejoró, ¿no? Pero el creador, el desarrollador, ¿no? Original en sí fue Carol Adamic. Ahora, con el diagrama de Gantt, ¿ok? Lo que nosotros buscamos es poder establecer las de la fecha de inicio y la fecha de finalización de las diferentes actividades que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Se divide esto así, en el tiempo de duración, como vemos por acá, las actividades que realizamos, ¿ok? Y acá podemos establecer en escalas de día por día. En este caso, el diagrama que estamos presenciando acá está establecido en escalas de semanas, ¿no? Que si alguien me pregunta cuántas semanas dura el proyecto, mi proyecto va a durar en total, acá vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas va a durar de por sí mi proyecto, ¿no? En este ejemplo que tenemos acá, ¿no? Y como pueden ver acá, ¿no? Básicamente es establecer cada actividad, cuándo debe empezar y cuándo debe concluir. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Que el programa de jornada de alfabetización, tecnológica a los usuarios, ¿no? En este caso, que es una actividad, tiene que empezar la primera semana de abril y estar concluyendo a la par con la segunda semana de abril. ¿Ok? Es decir, es mi meta, es lo que yo tengo planteado. Esto lo podríamos trabajar mucho más específico, claro que sí, ¿no? Porque podemos poner qué tareas vamos a hacer específicamente en estas 2 semanas. Pero pues los diagramas de Gantt pueden llegar a ser muy detallados, como también se pueden trabajar de esta manera diagramas genéricos para hacernos una idea de cuánto dura el tiempo, ¿ok? Entonces, como se dan cuenta, es un cronograma simple, ¿ok? Nos ayuda a identificar los tiempos, nos ayuda a saber las fechas de inicio, las fechas de fin, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando tú presentas un proyecto o algo, todavía en la presentación, en la evaluación del proyecto, ¿ok? No es que de repente ya se esté ejecutando, sino en la evaluación del proyecto, muchas veces las personas, los stakeholders, agarran y te piden, pero ¿cuánto tiempo va a durar el proyecto? ¿No? ¿Cuánto o para cuándo ya va a estar concluido esto? Es una buena opción que puedas presentar un diagrama de Gantt genérico, ¿ok? Para que más o menos se den una idea del tiempo aproximado que va a tomar todo el proyecto. Pero ya para el desarrollo, o sea, ya para cuando ya están manos a la obra, sí tendríamos que desarrollar en este caso, por ejemplo, podría ser un diagrama de Gantt solamente de abril, porque vemos que acá solamente en abril, en las 4 semanas de abril, tenemos 3 actividades. Entonces, acá es donde nosotros tendríamos que definir qué actividad o qué subactividades contiene cada una de estas en los días específicos que se va a trabajar, ¿ok? Las tareas que para la semana 1 deben estar concluidas. Acá también vemos un cruce de tareas, por ejemplo, ¿no? Que la tarea 1 y la tarea 2 se van a trabajar a la par durante la semana 2. ¿Ok? Entonces, para eso también me sirve el diagrama de Gantt. Acá nos dicen, ¿no? El diagrama de Gantt te va a ayudar a identificar cada tarea. Determina las relaciones entre las tareas. Crea un cronograma de actividades. ¿Ok? También ingresa tu información en el diagrama. Asigna tareas y recursos a cada persona y actualiza el diagrama a medida que avance el equipo. Este diagrama no es fijo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que de repente la tarea 1
se extiende por cuestiones de logística, de tiempo, de emergencias hasta la semana 3. Tendríamos que ver si es posible, ¿no? Mantener este mismo cronograma o si de por sí ya todo tiene que modificarse. Entonces, el diagrama de Gantt es un diagrama que tiene que estar constantemente siendo evaluado, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, es muy sencillo, lo pueden hacer también en Excel, ¿ok? Ahora, hay aplicativos, por ejemplo, Trello, el Trello, en base a lo que trabaja esa diagramas de Gantt, ¿ok? Todas estas escalas de tiempo que te hace para cumplir tus objetivos son escalas de Gantt. Asana, por ejemplo, que es otro programa, también te hace gratuitamente diagramas de Gantt sobre las actividades que tienes. Hay aplicativos que automáticamente te sacan solos, ¿no? Como también tú mismo puedes elaborar tu propio diagrama de Gantt en Excel, ¿ok? Es sencillo, no es difícil, ¿ok? Y recuerda, el diagrama de Gantt representa gráficamente la cronología o el cronograma del proyecto, ¿ok? Nos permite visualizar el flujo de trabajo de manera clara, ¿ok? Y también es una herramienta para comunicar el cronograma de proyecto a todas las partes interesadas o los stakeholders que para poder aclarar, ¿no? Más o menos los tiempos de inicio y los tiempos de fin, ¿no? Y tenemos más diagramas en realidad, pero el de Gantt en realidad es bastante eficiente, sirve para proyectos grandes como para proyectos chiquitos, es muy adaptable, ¿ok? Así que también les recomendamos que puedan utilizar Al igual que también para la elaboración de sus proyectos, también les recomiendo que siempre utilicen matrices de priorización, ¿ok? Hay muchísimos tipos de matrices de priorización, pero personalmente les voy a recomendar que utilicen la matriz de Eisenhower. ¿Ok? Que es una matriz pequeña, es también sencilla de utilizar, no requiere tanta inversión, no tienes que necesariamente pagar un software para poder utilizarla, no, tú mismo lo puedes trabajar. ¿Ok? ¿Y cómo se trabaja la matriz de Eisenhower? La matriz de Eisenhower es un cuadrante, como podemos, una partitura que me deja 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ahora, ¿cómo trabajamos esta matriz de Eisenhower? Es muy sencillo, permítanme, para esto voy a garabatear un poquito. A ver, permítanme, voy a garabatear un poquitito por acá, ya. Ok, es muy sencillo. Este cuadrante lo vamos a denominar como las tareas A. Ok, este segundo cuadrante como las tareas B. Ok, B, ya está. Este tercer cuadrante como las tareas C. Y este cuarto cuadrante como las tareas D. Ok, ya está. Muy bien, ahora, ¿cómo funciona la matriz de Eisenhower? La matriz de Eisenhower me ayuda a establecer qué actividades o qué tareas son las que primero debería desarrollar, ¿ok? Y después, cuáles tienen que estar en segundo plano. Por eso se llama matriz de prioridad, ¿ok? Porque me ayuda a determinar cuáles son las tareas que tienen prioridad de atención y cuáles son las tareas que por así digamos, pueden esperar, ¿ok? O que pueden de repente, aplazarse, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Ante cada tarea que tú tengas, ¿ok? Te vas a poner a analizar en virtud de la importancia y de la urgencia. Te vas a poner a analizar qué tan importante es tu tarea y qué tan urgente es. ¿Ok? ¿Cómo podemos determinar la importancia de una tarea? Van a haber muchos factores y va a depender del proyecto y de la tarea, ¿no? Pero una manera en la que yo les puedo aconsejar en la que se puede determinar cierta importancia de las tareas es que te puedas cuestionar la consecuencia del error. ¿Ok? ¿Cómo así? Tú tienes una tarea. Pregúntate, ¿qué pasaría si esa tarea sale mal? ¿Qué pasaría si es que no hago esta tarea? ¿Qué pasaría si me equivoco al hacer esta tarea? ¿Cuáles serían las consecuencias? Si las consecuencias serían graves, si las consecuencias serían determinantes, si las consecuencias serían de repente irreversibles, significa que tu tarea es importante. Pero si las consecuencias no tienen mucho efecto, o de repente las consecuencias son bastante subsanables o son casi o de repente imperceptibles, casi de repente ni siquiera se notan, significa que tu tarea no tiene un nivel alto de importancia y podría entrar en los cuadros de no, y podría entrar por aquí en los cuadros de no importante. Ahora, ¿cómo definimos ello? Ok, primero, si tu tarea, ya verificaste que la consecuencia del error de tu tarea es importante, entonces tu tarea va a ir en el cuadrante A o en el cuadrante B.
¿ok? O de repente va a ir en el cuadrante B. En cualquiera de los dos va a ir tu tarea, ¿ok? Ahora, si tu tarea no es importante, tu tarea va a tener que ir en el cuadrante C o en el cuadrante D. Por eso tenemos acá, ¿no? Las tareas no importantes por acá y las tareas importantes acá. Ahora, supongamos que la tarea que has analizado es importante. Listo, ya sabes que va a ir ya sabes que va a ir o en el A o en el B. Pero ahora determinamos la urgencia. Ahora, ¿qué tan urgente es tu tarea? ¿Ok? Te has establecido, ahí tienes que regresar a tu diagrama de Gantt, por ejemplo, ¿no? Te has establecido hay alguna fecha límite de entrega, de esta tarea depende otra tarea, ¿ok? Entonces tienes que ahí analizar cuál es la premura de la entrega de esa tarea. Si tu tarea, de acuerdo al análisis que has hecho, es urgente, entonces tu tarea va a ir en la cuadrícula A, que son las tareas importantes y urgentes que me dice hazlas de inmediato. Por eso acá también dice hacer. Hazlas de inmediato, que quiere decir que son las tareas con prioridad para que tú puedas elaborar. ¿Ok? Las tareas importantes y urgentes son la tarea que va a tener la prioridad de elaboración. Si tu tarea es importante, pero no es urgente, se va al cuadrante B, que me dice decide. Decide cuándo lo vas a hacer. Planifica cuándo vas a hacerlas. Agarra tu agenda, tu calendario, agarra tu diagrama de Gantt, agarra tu Trello de repente, ¿ok? Y ahí coloca exactamente qué día, qué fecha vas a hacerlas y cuando llegue ese día y esa fecha lo haces, ¿ok? Es decir, es importante, lo tienes que hacer, pero no es urgente, no es para ahorita, así que puedes aguardar un poco, ¿ok? De ahí vamos a tener las tareas C, aquellas tareas que no son importantes, pero que sí son urgentes, ¿ok? Porque suelen haber tareas que no son importantes, pero que son urgentes. Estas tareas C, delégalas si es posible. ¿Ok? Delega tus tareas si es posible. ¿Por qué? Porque no son tareas importantes. Si la persona que delegas tiene de repente baja experiencia o tiene poco conocimiento, no hay problema. Aquí tenemos tolerancia al error, por así decir, ¿no? Porque es totalmente subsanable. Lo que no tenemos tolerancia es a no entregarlo porque es urgente. ¿Ok? Entonces esas tareas, delégalas. Y si tu tarea no es importante ni es urgente, va a las tareas D, en la que también te tienes que cuestionar. Si una tarea no es importante y tampoco es urgente, ¿será realmente necesaria? ¿Ok? ¿Será realmente necesario hacer esta tarea? Cuestiónate, ¿ok? Si es que, y evalúa o considera poder eliminarlas o poder posponerlas para mucho después, ¿ok? Cuando tengas algún tiempo libre, cuando tengas de repente algún tiempo muerto, ahí es donde puedes elaborarlas, ¿ok? Y esta tarea y esta matriz, como se dan cuenta, es sencilla también de poder utilizar, ¿ok? Y por eso, ¿no? Cerramos el tema de la gestión de proyectos preguntándonos cuál es la importancia de tener que manejar la gestión de proyectos. Y es que gestionar todos los pasos que hemos visto para una gestión de proyectos va a ser tedioso, sí, ¿ok? Definitivamente armar, ¿no? O preparar o planificar un proyecto no es una tarea sencilla, a diferencia de lo que muchos creen, ¿ok? Y sí va a poder ser un proceso realmente tedioso, realmente cansado, pero va a ser muy necesario. ¿Por qué? Porque solamente haciendo todos esos pasos, teniendo en consideración todo lo que hemos mencionado, vamos a poder asegurar que este proyecto realmente sea exitoso, que realmente tenga el beneficio que estamos buscando. Cosa que si nosotros nos mandamos, nos aventuramos con alguna idea creativa que tenemos, con alguna idea incluso, ¿no? De emprendimiento que tenemos, ok, estamos lanzándonos al agua sin salvavidas. Puede que flotes como puede que te hundas. ¿Ok? En cambio, gestionando adecuadamente tu proyecto, o flotas. Es por eso que muchas veces vemos emprendedores, ¿no? Que, por ejemplo, salen con una idea buena para el mercado, una idea buena, una idea innovadora, salen con un buen presupuesto, pero fracasan. Ya se preguntan, ¿por qué he fracasado? Porque no has analizado todos los factores que tenías a tu alrededor. Tu idea era buena, tu producto era bueno, pero no analizaste la calidad, no has analizado el presupuesto, no has analizado los costos, no has analizado tiempos.
¿ok? Entonces, y muchas veces pasa por ello. Así que es por eso necesario poder llevar siempre una gestión de proyectos adecuada, ¿ok? Y ahora, estimados, y justo ahora que hemos estado hablando de ese temita de los software, vamos a seguir hablando sobre ellos, porque de eso trata precisamente, permítanme, voy a compartir, de eso trata precisamente nuestro tema número 5. ¿Ok? De manejo de software y herramientas tecnológicas, las básicas, vamos a tocar acá, ¿ok? No les voy a mentir, vamos a tocar las herramientas básicas que tenemos que dominar como asistentes de gerencia. Van a ser las herramientas que de repente ya nosotros conocemos, pero que todavía no hemos podido explotar al máximo. Y definitivamente, cuando hablamos de herramientas de productividad y de gestión del tiempo, definitivamente vamos a tener que empezar por las herramientas madre, ¿no? Las que definitivamente todos sí o sí tenemos que manejar de manera obligatoria, de manera necesaria, que van a ser las herramientas de Office. Tenemos muchísimos tipos de herramientas de Office, ¿ok? No solamente son las de Microsoft. Tenemos, por ejemplo, las de Workspace de Google, todas ellas. Pero vamos a hablar específicamente de Word, ¿ok? Primero, que el dominio de las herramientas de productividad y de gestión de tiempo nos van a permitir al asistente, ¿ok? Ser clave para el logro de los objetivos. ¿Ok? Estas herramientas nos van a proporcionar diferentes recursos, metodologías para poder optimizar y acelerar el trabajo que nos encontremos realizando en ese momento. ¿Ok? Y si empezamos por el paquete de Office que ofrece Microsoft, que en este caso es Word, Excel y PowerPoint, vamos a detallar cada uno de ellos, ¿ok? Y vamos a empezar por Microsoft Word. ¿Para qué nos sirve Word? Yo creo que eso lo sabemos todos, ¿ok? Y que todos alguna vez en nuestra vida hemos utilizado, muy probablemente seguimos utilizando hasta el día de hoy, porque es la herramienta más utilizada en el mundo, no solamente laboral, sino personal, en el mundo educacional, todo ello. Porque en Word, primero acá nos dice, ¿no? Nos permite crear documentos profesionales como informes, cartas, presentaciones, ¿ok? Y otros materiales escritos. Nos permite darle formato al texto utilizando estilos, insertando imágenes, tablas, nos revisa la ortografía y la gramática para garantizar que estemos presentando un documento de alta calidad y colabora con otros usuarios en la edición de documentación en tiempo real. Eso no se puede hacer en Word de escritorio, pero sí lo podemos hacer en el Word, en el Word de la nube que también nos ofrece Microsoft. Entonces, Word es una hoja en blanco en la que literalmente nosotros podemos, podemos gestionar y podemos trabajar toda la información que nosotros consideramos necesaria. ¿Ok? Pero hay que saber también que muchas veces vemos en las convocatorias laborales, en todo ello, que nos dicen dominio de ofimática básico, intermedio, avanzado. ¿Ok? Y hay que saber también qué es dominar básico, qué sabemos de Word cuando dominamos el intermedio y el avanzado, y qué es lo que vamos a ver en todas las herramientas de gestión ahora. ¿Ok? ¿A qué nivel nosotros tendríamos que dominar y qué involucra cada uno de estos niveles de dominio? ¿Ok? Por ejemplo, el Word básico, el que todos manejamos, el que todos conocemos, el que nadie nos ha tenido que enseñar, no hemos tenido que ir a un curso, nada, porque eso lo hemos aprendido por lógica, por criterio. Guardar es crear y guardar documentos, ¿no? Crear nuevos documentos y guardarlos en los diferentes formatos, ¿ok? Eso se enseña en el Word básico. Tú sabes que en Word, al momento en que le das control G, ahí puedes guardar, ¿no? En qué formato quieres guardar tu documento, puedes guardarlo en PDF, en Word, en el que tú gustes. ¿Ok? Otro lado, formateo de textos, que es decir, aplicar formatos a los textos, en el que incluye las fuentes, ¿no? Que hemos visto que tenemos, por ejemplo, Arial, Calibri, Algerian, Arial Narrow, tenemos un montón de herramientas, ¿no? Y, perdón, de fuentes. Y también, por otro lado, acá los tamaños y colores y estilos también, ¿no? Pues tenemos la negrita, la cursiva, subrayado, ¿ok? También hasta ahí conocemos. La alineación de párrafos, alinear textos a la izquierda, de izquierda a derecha, centrado, poder justificarlos, también eso lo sabemos. Crear las listas con viñetas numeradas, también. La revisión ortográfica y gramatical, poder utilizar las herramientas de revisión de ortografía y gramática.
¿ok? A veces vemos, ¿no? Cuando ponemos una palabra o cuando escribimos una palabra errónea, se nos subraya de rojito, ¿no? Y nos da la opción de corregir. O a veces cuando pongo palabras, y no utilicé una coma o no separé el espacio, también me marca, ¿no? También por otro lado, cómo cortar, copiar y pegar los textos, ¿ok? Insertar elementos básicos como las imágenes, tablas, los símbolos y cómo guardar e imprimir. O sea, hasta ahí todos conocemos estas herramientas de Word. Si tú dominas todo ello, dominas el Word básico. Ahora, ¿qué involucra dominar el Word intermedio? Muchos de nosotros creemos que dominamos el Word intermedio, pero vamos a ver que hay actividades que de repente por ahí se nos complica un poquito, no sabemos. Si es que hay actividades por acá que no sabemos o que desconocemos por el momento, ¿ok? Es momento entonces es momento de poder llevar algún cursito de Word intermedio, ¿ok? En el cual, por ejemplo, aprendemos sobre los estilos y temas, aplicar y modificar estilos y temas de un formato uniforme. Las tablas, cómo crear tablas, cómo darles formato, ¿ok? Y cómo podemos modificar las tablas avanzadas. Los gráficos y los diagramas. ¿Ok? Te ayuda a insertar y darle formato a gráficos y a los gráficos y diagramas que puedas tener de determinado grupo de datos. El encabezado en los encabezados y pie de página, que eso, por ejemplo, tienes que dominar para poder hacer uy, se me fue. Ay, se me fue el nombre de esto. Ay, se me fue el nombre. Hay un nombre que reciben los documentos. Ay, no, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo, ¿no? Pero para que más o menos se puedan guiar, me refiero a que supongamos que esta es una hoja donde voy a escribir ya me acordé, ¿ok? Donde voy a escribir un documento para poder realizar las hojas membretadas. Ok, acá, ¿no? Mi rayita azul con mi rayita negra y donde dice ITEC es lo que me marca que esa diapositiva pertenece, por ejemplo, a ITEC. Igual en los documentos, ¿no? Cuando trabajamos con las hojas membretadas, ¿ok? Tenemos que saber cómo dar estilo a los encabezados y pie de página, porque ahí se fija la hoja membretada de las empresas. Las referencias y citas. Insertar y gestionar citas, referencias cruzadas en las tablas de contenido, como por ejemplo, para el formato APA. Muchas veces nos van a pedir para el formato APA hacer las referencias, las citas bibliográficas que estamos utilizando. Word tiene sus funciones de formato APA que me ayuda a ello. Las plantillas, ¿ok? Usar y personalizar plantillas para documentos recurrentes. Cuando tú quieres trabajar algún documento en Word, no es necesario que empieces desde cero en tu hoja en blanco. Word tiene plantillas en las cuales tú puedes adaptar, puedes modificar y puedes utilizar. Las secciones y saltos. Insertar y gestionar saltos de sección y de página. También revisar y comentar, ¿ok? Hacer uso de la caja de comentarios dentro del Word o la caja de revisión, ¿no? Que de repente estás redactando una parte, pero acá hay algo que de repente esté incluso, te puedes generar un comentario y sigues trabajando en el texto. Y cuando quieras puedes regresar en ese comentario o de repente cuando termines el texto te das cuenta de que acá hay un comentario o algo para que tú puedas corregir o puedas modificar, ¿ok? Y combinar la correspondencia, realizar la combinación de correspondencias para cartas con etiquetas e incluso sobres. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que acá para Word intermedio ya no son tan conocidas las funciones, ¿no? La diferencia de Word básico que todos dominábamos, aquí de repente a muchos ya hemos visto de que hay funciones que no tenemos pleno conocimiento o que de repente tenemos una idea pero no estamos seguros de cómo utilizar. Ok, entonces desde acá lo ideal es que tú ya puedas llevar un cursito de Word intermedio. Y el Word avanzado, ¿ok? ¿Qué involucra Word avanzado? Uno, macros y automatización. Crear y gestionar las macros para automatizar tareas repetitivas. ¿Ok? Campos y controles de formulario. ¿Ok? Insertar y usar los cambios y los controles que tenemos en los diferentes formularios que nos ofrece Word. ¿Ok? Las referencias avanzadas, cómo puedes crear índices, citas bibliográficas, referencias avanzadas también. Las funciones de seguridad, cómo puedes proteger tu documento con una contraseña y gestionar permisos, al punto cuando tú mandas ese documento de Word a otra persona, esa otra persona tiene que tener tu autorización para poder visualizar.
aunque esa persona se lo reenvía a otros 20, a otros 30, nadie va a poder abrir este documento de Word si no tienen tu autorización, si no tienen la clave y la contraseña que tú has puesto. También, incluso también, acá, ay, no, me fue, incluso también, ¿no? Los formatos de seguridad, tu autoría. ¿Ok? En un documento puedes colocar tu autoría y al momento en que este documento se guarde en su información general, a pesar de que otra persona lo haya modificado, haya vuelto a trabajar, haya eliminado todo y haya escrito algo sobre tu propio texto, ese documento se queda con tu autoría guardada. ¿Ok? Eso aprendemos en el Excel avanzado. También el trabajo colaborativo, ¿ok? Que puedes implementar herramientas avanzadas de colaboración para que puedas compartir documentos en línea. Los formatos personalizados, en el cual puedes crear y aplicar formatos personalizados, estilos avanzados, no necesariamente someterte a los que te ofrece Google, sino que tú puedes crear tu propio estilo, ¿ok? Los objetivos vinculados e incrustados, puedes insertar y gestionar los objetivos, se conocen como los objetivos OLE, ¿ok? Que en inglés significa Object Linking and Embedding, ¿ok? Entonces, son objetivos que también tú puedes vincular a tu documento. La integración de otros programas, ¿ok? ¿Cómo puedes integrar Word con otros programas como, por ejemplo, Excel y PowerPoint, en el que, por ejemplo, ¿no? De repente tú tienes un texto en tu Word y puedes vincularlo de tal forma que a la par que tú modificas o arreglas tu texto en Word, ¿ok? Se pueden estar cargando los datos en Excel o puede estar creándose la presentación en PowerPoint sin necesidad de que tú lo hagas, ¿ok? Y también funciones de programación, ¿no? Usar, por ejemplo, las herramientas de VBA, ¿ok? Que en inglés significa Visual Basic for Application, o para personalizar y extender las funciones de Word. Entonces ya nos damos cuenta ya que las opciones de Word avanzado muy pocas veces de repente las hemos utilizado o las hemos explorado, porque estas funciones de Word avanzado no es, hasta el Word básico es lo que nosotros podemos trabajar por criterio, ¿ok? Por propia manipulación de la aplicación. El Word intermedio ya son herramientas que también podrías manejarlas por criterio, pero que si no sabes que existen, nunca vas a llegar a ellas. Y el Word avanzado ya no lo puedes manejar por criterio. Ahí sí necesitas asesorarte. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos al asistente de gerencia? Tienes que dominar hasta el Word avanzado. Entonces, complementa tus estudios con certificaciones de Word intermedio y avanzado, que eso en realidad es muy, muy, muy necesario. ¿Ok? Entonces, como hemos visto, ¿no? Muchas veces nosotros mismos nos sobreestimamos y decimos, yo sí domino Word, yo conozco Word, ¿ok? Yo sí lo sé manejar. En realidad, manejamos las funciones básicas a la perfección. De repente hasta las funciones intermedias, pero las funciones avanzadas, muy difícil que las manejemos simplemente por criterio, por conocimiento. Por eso incluso, supongamos que lo lograste, supongamos que lo hiciste porque tu mente curiosa te permitió dominar todo ello, perfecto, tienes que certificarte. Tienes que certificarte del Word avanzado. ¿Por qué? Porque no basta solamente la propia palabra de alguien para poder creer que ya dominó todas estas herramientas. El certificado me ayuda a dar la validez de que efectivamente tú dominas estos conocimientos. Ahora nos vamos a otra herramienta también muy conocida, que también hasta el día de hoy la utilizamos y es la herramienta para operaciones lógicas más popular a nivel mundial, ¿ok? Que es nuestro Microsoft Excel, que nosotros lo utilizamos para realizar análisis de datos, crear nuestras hojas de cálculo, crear tablas dinámicas, gráficos, ¿ok? Para representar toda la información que nosotros podemos tener o manejar en algún documento, en alguna gestión o algo. ¿Ok? Para eso me sirve Excel. También Excel nos ayuda a automatizar tareas repetitivas con fórmulas y macros, ahorrando tiempo y esfuerzo. ¿Ok? Y comparte hojas de cálculo con otros usuarios para la revisión y colaboración de ellos. ¿Ok? Excel es una herramienta de operaciones lógicas que nos sirve para tareas muy sencillas, ¿ok? Como por ejemplo, armar de repente, una lista de asistencia de trabajadores, ¿ok? Para tareas muy sencillas como para tareas muy complejas, ¿ok? Excel fácilmente puede convertir, nosotros con el conocimiento necesario de Excel, fácilmente podemos armar nuestro propio software de gestión de proyectos, por ejemplo.
Ok, muy sencillo, pero con el conocimiento necesario. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que dominar de Excel, ¿ok? O qué es lo que deberíamos, ¿no? De dominar de Excel en los, igual, lo mismo, ¿no? En los tres niveles, en el básico, en el intermedio y en el avanzado, ¿ok? Y vamos a empezar por el básico, ¿ok? Que son herramientas que de hecho también ya no podríamos hablar que es que se puede dominar Excel básico de manera intuitiva. ¿Ok? De hecho, el Excel, por ejemplo, desde el nivel básico tienes que recibir orientación y preparación. Por ejemplo, en el Excel básico tenemos lo que es, quiero ver si está bien, quiero verificar si está todo ok, sí, la introducción de datos, ¿no? Básicamente, cómo puedes introducir y editar los datos en una celda. ¿Ok? Los formatos de celda, cómo puedes aplicar los formatos en tu celda, por ejemplo, el color, el tamaño, los bordes, el relleno. Ok, que eso también puede ser también hasta de dominio, ¿no? De ahí seguimos viendo las fórmulas y funciones simples. ¿Ok? Utiliza las fórmulas básicas como, por ejemplo, la suma. Sabemos, ¿no? De que si yo quiero aplicar una fórmula en Excel, tengo que empezar colocando igual. Después la palabra suma y entre paréntesis colocar, ¿no? Los elementos que quiero sumar. El promedio igual, por ejemplo, el mínimo, el máximo, ¿ok? Esas son las funciones básicas que tienes que conocer cómo se llama cada función, ¿ok? O de repente para lo que quieres hacer, cuál es la fórmula para poder hacerla. Entonces acá también acá ya no puedes trabajar de manera tan intuitiva, ¿ok? Sino que aquí sí ya necesitas un conocimiento previo para poder utilizar las fórmulas. Ordenar y filtrar datos, ¿no? Que por ejemplo en el Excel, ¿no? Si es que recordamos un poquito, hay una pestañita que dice datos y ahí tenemos la opción de que nosotros podemos establecer filtros de datos, ordenarlos de manera alfabética, de manera numérica, ¿ok? Podemos también utilizarlos. Las referencias de celdas, ¿no? Entender primero la diferencia entre las referencias absolutas y relativas y poder utilizarlas de acuerdo a la necesidad que tenemos. Cómo insertar gráficos simples, como por ejemplo barras de tarea, las líneas y sectores. ¿Ok? E imprimir y configurar la página, ¿no? De hecho, también no es tan fácil como Word que uno pone control P y se imprime y listo, no. Acá en Excel, como ustedes ya lo habrán visto, ¿no? Las barras o las celdas que tenemos son en cantidad, hay líneas también que separan cuál es una hoja, cuál es otra hoja, otra hoja, otra hoja. Entonces también yo tengo que configurar la impresión para que me salga de manera correcta en el papel que voy a imprimir. Y esas son las funciones básicas, que no son sencillas. La diferencia del Word no son intuitivas, no son por criterios, sino que ya son funciones que tienes que haber llevado algún curso, algún mentor o algo, ¿ok? Para el Excel básico. Una vez que, no es que sea difícil utilizar el Excel básico, es sencillo en realidad, pero tienes que tener el conocimiento para poder utilizarlo. Si tú te mandas solo, no vas a poder aprovechar al máximo las herramientas que te ofrece Excel. Ahora nos vamos a un poquito más de complejidad, que es el intermedio, que de los tres programas de software, Excel es el más complejo, porque también es el que te ofrece más funcionalidades. Pero vamos a ver qué tenemos que dominar en el Excel intermedio. El Excel intermedio te dice que tú tienes que dominar todo lo básico, ¿ok? Todo lo básico. Y adicional, por ejemplo, tienes que saber las fórmulas y funciones avanzadas. ¿Ok? Ya no vamos a hablar acá ni de suma, ni de promedio, no, sino que aquí ya vamos a hablar de repente de funciones un poquito más complejas como buscar V, como buscar H, el sí, por ejemplo, ¿no? Que es igual a que sí, de repente, este elemento es mayor que el otro elemento, marca con rojo o sume el elemento, pon otro, ¿no? Entonces ahí ya es un poquito más complejo. El contar sí, el sumar sí, ¿ok? Que ya son ya son funciones que no solamente hacen la tarea, sino te condicionas a que tiene que cumplir con algún patrón o tiene que cumplir con alguna condición para que puedan proceder a realizar la operación. ¿Ok? Esas son fórmulas más avanzadas, son un poquito más complejas. La generación de datos, ¿ok? En el cual tú tienes que usar fuentes de validación de datos. ¿Para qué? Para eliminar los datos duplicados o también llevar un consolidado de datos. Por ejemplo, quiero hacer un flujo de caja.
¿ok? Yo estoy manejando la caja diaria, la caja chica, el asistente por lo general maneja la caja chica de la oficina. Quiero hacer mi cuadre de caja, cuánto fueron los ingresos, los egresos, ¿lo puedo hacer en Excel? Sí, ingreso todos los ingresos, ¿ok? Ingreso todos los egresos y ahí, pero al final tengo que hacer una consolidación de datos para ver que no se estén repitiendo algún dato, para ver que no haya ausencia de la suma de alguno o algo. Entonces, también me sirve de eso la gestión de datos, las tablas y los rangos. Esta vez ya no hablamos solamente de la creación de tablas, sino también de rangos. ¿Ok? Gestiona tus tablas, convierte rangos en tablas y usa las herramientas también de tabla. Gráficos más avanzados. Esta vez, cuando hablamos de gráficos más avanzados, ya no estamos hablando solamente de insertar tus gráficos, los gráficos como las líneas, barras, sectores, sino te hablan de que ahora tú tienes que personalizar que tú tienes que crear y personalizar tus propios gráficos mucho más avanzados y combinados a la necesidad que tienes. El análisis de datos, ¿ok? Que es para que puedas utilizar las tablas y los gráficos dinámicos, ¿ok? La protección de hojas y celdas, al igual que por ejemplo en el Word, me parece que era el Word intermedio, ¿no? En el que tú puedes colocar seguridad, tú puedes colocar la clave, la contraseña, o también en el que puedes enviar tu Excel, pero no hay permiso de modificación, donde las personas que reciban tu documento pueden ver, pueden analizar, ¿ok? Pero no pueden cambiar tu documento, no pueden modificarlo a menos que tengan tu autorización. ¿Ok? Entonces también por ese lado te va a ayudar, te va a servir, ¿no? Y también por otro lado, la vinculación y la protección, está bien, la protección de hojas de celdas y la vinculación y la consolidación de datos, ¿ok? Que tú puedes vincular datos entre las hojas y consolidar datos de múltiples hojas, es decir, en la que tú puedes trabajar en diferentes hojitas del Excel, ¿ok? En una, en la dos, en la tres, y al final en una sola consolidar de todas las hojas anteriores los datos, hacer un consolidado general. ¿Ok? Entonces ya vemos que acá ya es mucho más compleja las funciones, ¿ok? Aquí, por ejemplo, las funciones que hemos descrito, ya uno no las podría manejar por criterio o por intuición, ¿ok? No, ya no es intuitivo. Acá sí o sí tienes que estudiar nivel intermedio, ¿ok? Que sí es complejo, ¿ok? El nivel intermedio sí es complejo. Y si seguimos hablando de complejidad, nos vamos a nuestro Excel avanzado. A ver, ¿qué tenemos o qué es lo que involucra que dominemos Excel avanzado? Que yo sea de paso, Excel avanzado ya es ya son tareas con mucha complejidad, que Excel avanzado, de hecho, ¿no? Actualmente hay muchos ingenieros en minas, ¿ok? En geólogos, ingenieros civiles, todos ellos que utilizan el Excel avanzado para hacer consolidado de sus datos, ¿ok? Entonces ya estamos hablando de funciones bastante complejas en el Excel avanzado, como por ejemplo, la creación y la edición de tus macros y de tus VBA, ¿no? Que dijimos que eran los Visual Basic for Application, ¿ok? Que es crear las macros para automatizar tareas repetitivas e introducirse en el uso de los VBA. ¿Ok? Y personalizar y extender la funcionalidad de Excel. Es decir, ahora hay niveles de macros también. Hay macros que son muy facilitas, muy sencillas, como también hay macros que son realmente muy complejas. ¿Ok? Entonces, básicamente en las macros lo que tú haces es extiendes la funcionalidad de Excel. Le das a Excel más de lo que puede trabajar. ¿Ok? Los modelos de datos, en los cuales tú creas y gestionas tus propios modelos de datos. Funciones de matrices, ¿ok? En las cuales puedes utilizar las funciones avanzadas ya de matrices y fórmulas matriciales, ¿ok? Que estas ya son fórmulas muy, muy, muy avanzadas. El análisis de la sensibilidad, que puedes utilizar las herramientas de análisis de sensibilidad como tablas de datos, escenarios y Solver, ¿ok? También la importación y la exportación de datos. ¿Ok? Importa y exporta datos desde aplicaciones hacia otras aplicaciones, que eso te puede incluir bases de datos, sistemas externos, ¿ok? Estamos hablando de funciones ya realmente bastante complejas, ¿ok? También vamos a ver por otro lado, acá, ¿no? Power Query y Power Pivot, ¿ok? Que nos dice que utiliza, por ejemplo, el query para la manipulación avanzada de datos, ¿ok? Y el pivot para la creación de modelos de datos. Es decir, acá en el Excel avanzado ya no solamente trabajamos netamente con Excel, sino que también ya empezamos a trabajar con otras herramientas para poder
con otras herramientas para poder gestionar tareas mucho más desarrolladas, ¿ok? Las funciones avanzadas de BI, ¿ok? Que te dice que implementa las funciones avanzadas. ¿Qué significa BI? ¿Ok? Business Intelligence, ¿ok? Que dice que puedes implementar con este programa funciones más avanzadas, ¿ok? Para que puedas tener más complementos y herramientas integradas. La automatización también avanzada, que te va a ayudar a crear soluciones automatizadas y personalizadas mediante el uso de otros programas y de macros complejas. Y la integración con otros programas, que es lo que estamos viendo, ¿no? De que Excel ya en las opciones avanzadas ya no trabaja solo Excel, porque hace un momento dijimos, ¿no? Estamos extendiendo su funcionalidad, estamos pidiendo más de lo que Excel puede dar. Entonces Excel necesariamente tiene que integrarse con otros programas, ¿no? Y no estamos hablando solamente de programas como Word y PowerPoint, sino también programas que también ofrece Microsoft, mucho más desarrollados. ¿Ok? Entonces se dan cuenta cuál es la extensividad de trabajo que tiene Excel, ¿ok? Que es realmente amplio, que es muy grande. ¿Ok? Ahora, en Excel, por ejemplo, tanto para el nivel básico como para el nivel intermedio como para el nivel avanzado, sí vas a necesitar asesoría, sí vas a necesitar llevar cursos de complementación. ¿Qué nivel de Excel pedimos al asistente de gerencia? Le soy muy sincera, nivel avanzado, no. Nivel avanzado, ese nivel avanzado para un asistente de gerencia es mucho, ¿ok? Y si bien es cierto, no sé, buena hora, si es que lo puedes dominar, si es que puedes estudiarlo a buena hora, ¿no? Pero si es que no es así, tampoco no es indispensable o necesario, o tus funciones no se van a ver basadas en ello, ¿ok? No necesariamente. ¿Quiénes son los que necesitan, por ejemplo, el nivel avanzado? Como lo mencioné hace un momento, las personas que trabajan en informática, por ejemplo, ellos de ley, ¿ok? Ingenieros en computación, también, ¿no? La ingeniería en general, ¿ok? Los ingenieros que ellos trabajan, ingenieros, no viene de ingenio, que ellos trabajan mucho, ¿no? En la solución de problemas, solución de datos, ellos sí necesitan dominar el Excel avanzado. ¿Ok? En el caso del asistente de gerencia, no va a ser de todo necesario que domines el avanzado, pero sí va a ser, muy sincera, con que domines un Excel básico, pero bien dominado, es decir, bien estudiado, con sacar el máximo provecho a todas las actividades que tengas, estamos bien. ¿Ok? Pero no el Excel básico que de repente tú por intuición has podido trabajar o de repente que tú has conocido, ¿ok? eh, no ese Excel básico, sino el Excel donde vas a un lugar donde te enseñan las funciones, donde te enseñan a sacar el máximo provecho. Con ese Excel estarías bien, ¿ok? Pero ahora, si es que quieres de repente sacar un plus ante la competencia laboral y todos ellos, ¿ok? Definitivamente te va a convenir hasta un Excel intermedio. ¿Ok? Sí, ya de paso también, un Excel básico en un par de sesiones dominas todo Excel básico, ¿ok? El Excel intermedio sí es un poquito más, ¿ok? El Excel intermedio sí es un poquito más larguito, ¿ok? Ahorita le respondo, por favor, Dora, permítame terminar con ese temita y antes de terminar con el temita, le doy un poquito más claro la información. ¿Ok? De lo que mencionamos de los emprendedores, ¿ok? Permítame, por favor, para no cortar el temita, ¿ok? Pero sí le voy a responder, no se preocupe, estimada. ¿Ok? Entonces, nuevamente repetimos, asistente de gerencia, dominas Word avanzado, sí o sí, Word avanzado. ¿Ok? Dominas Excel, si es un buen Excel básico o si es que quieres sacar algún plus, alguna ventaja adicional, hasta un Excel intermedio. Ya depende de ti, ¿no? Lógicamente, si tú quieres estudiar el Excel avanzado a buena hora, hazlo, ¿ok? Pero también le soy muy sincera, porque eso también me ha pasado con muchos, no solamente alumnos, sino también colegas míos, ¿ok? Para estudiar el Excel avanzado, también tienes que tener conocimientos adicionales muy aparte de solamente lo que es Excel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Excel te vamos a hablar de, por ejemplo, de consolidación de datos, pero tú tienes que saber qué tipos de datos. ¿Ok? Y a veces son funciones en las cuales te puedo enseñar, pero si tú no tienes cómo aplicarlas, va a ser muy difícil que puedas entender. ¿Ok? Entonces, es por eso en ese sentido, si tú quieres estudiarlo, hazlo, ¿no? Obviamente jamás acá vamos a decirles que no lo hagan, ¿no? Pero ya sabes que para las funciones administrativas en general, el Excel intermedio es más que suficiente.
Ok, y vamos con otra de nuestras herramientas, que también es una herramienta muy buena, es una herramienta muy noble, pero que ya cada vez está quedando más en el olvido, que vamos a tratar de rescatar un poquito su potencial, que es el Microsoft PowerPoint. ¿Ok? Que ha sido una herramienta muy utilizada en su momento, una herramienta que era necesaria, pero que hoy en día ya hay aplicaciones o hay programas mucho más desarrollados que están dejando lamentablemente a nuestro PowerPoint casi en el olvido. ¿Ok? ¿Para qué utilizamos nuestros Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint nos ayuda a crear presentaciones atractivas y profesionales para comunicar ideas, resultados y propuestas, ¿ok? De hecho, ¿no? Desde el momento en el que estamos viendo una presentación en este momento, esta presentación no la hemos hecho en PowerPoint, la hemos hecho en Canva, ¿ok? Pero esto es una presentación que PowerPoint te ofrece la misma funcionalidad. Diseña diapositivas con textos, imágenes, gráficos, animaciones y transiciones efectivas y atractivas. También, ¿ok? También presenta diapositivas de manera clara y concisa utilizando herramientas de presentación integradas, ¿ok? Es decir, cuando Microsoft estableció sus 3 principales programas de Office, te cubrió todo lo que necesitabas. Te cubrió la parte para elaboración de textos Word, la parte lógica Excel y para poder presentar todos tus proyectos en PowerPoint. ¿Ok? Ahora, PowerPoint también, de las 3 herramientas podríamos decir que es la más sencilla. ¿Ok? Es la más sencilla, pero también no le sacamos el provecho al máximo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también tiene su nivel de complejidad, mucho más sencillo su nivel de complejidad es mucho más bajo que el de Word, que el de Excel, pero también tiene cierta complejidad. Y vamos a empezar. ¿Ok? Vamos a empezar primero con la creación de presentaciones. Crea una nueva presentación desde una plantilla o desde cero, que es algo que todos podemos hacer en el nivel básico. Diapositivas. Añade, elimina o reordena tus diapositivas. También, formato y texto, ¿no? Inserta un texto, dale formato, ¿ok? Como las fuentes, tamaño, colores, también lo dominamos. Imágenes y gráficos, inserta imágenes y gráficos básicos en tu diapositiva, lo puedes hacer. Las formas y el Smart Art. ¿Ok? Inserta formas como, por ejemplo, el cuadrado, el círculo, todo eso, y los gráficos de Smart Art. ¿Ok? Que, por ejemplo, ¿no? Lo que vemos acá, por ejemplo, son gráficos de Smart Art. Por ejemplo, estos 3, yo no he dibujado los rectangulitos para poner el texto, no. Esto es un Smart Art, ¿no? Por ejemplo, acá, eso también, lo que vamos a ver acá es un Smart Art, ¿ok? Entonces también te dice, uy, ¿qué pasó? Acá también te habla de que puedas insertar estos Smart Art, ¿no? Que son gráficos, son como plantillas solamente para que tú puedas introducir el texto. También las transiciones, ¿no? Cuando pasamos una diapositiva y salen estrellitas o desaparece o rebota a veces, también eso son las transiciones, ¿ok? Transiciones simples según la diapositiva y la vista de presentación, ¿no? Que puedas utilizar tu vista para mostrar las diapositivas en la pantalla completa, ¿ok? Si nosotros dominamos eso, conocemos entonces el PowerPoint básico. Ahora, si hablamos del nivel intermedio, ¿ok? ¿Qué tenemos que dominar en el nivel intermedio? Las plantillas y los temas. Aplicar y personalizar plantillas y temas para crear una apariencia coherente en toda la presentación. Es decir, elaboras tú mismo tu propia plantilla. También es perdón que de repente hago un poquito de silencio, soy un poquito mal de la garganta y tengo que estar echándome el analgésico, si no ahorita estaría sin voz, ¿ok? Entonces las plantillas y los temas en los que tú mismo puedes personalizar tus plantillas. Multimedia. Inserta y ajusta multimedia, por ejemplo, como videos o clips de audio, ¿no? Hace un momento, nuevamente repito, eso lo hemos trabajado en Canva, pero es muy similar también a PowerPoint, ¿no? Si tú en PowerPoint, pues, ahí no lo tenemos acá, ¿no? Pero hace un momento en la presentación yo agarré y les mostré un video, ¿no? Dentro de la misma presentación, ok, eso lo dominamos en PowerPoint intermedio. ¿Qué más? Por acá vemos, animaciones, ¿no? También aplique y personalizar animaciones para elementos individuales en las diapositivas, diagramas y gráficos un poco más avanzados, como la creación y la personalización de diagramas y gráficos con mayor complejidad, hipervínculos y acciones. Inserta un hipervínculo y botones de acción para una navegación interactiva dentro de la presentación, ¿no? Este PowerPoint nos ofrece la opción de que tú puedas, colocar botones que agarren y que puedan generar sonido,
para poder silenciar, botones en los que te puede derivar a otra página, a una página de internet, o que te puede derivar de la diapositiva 2 a la diapositiva 7 y regresas a la 1, ¿ok? Para que no sigan necesariamente el orden en el que has establecido, ¿ok? Y son botones que automáticamente tú los insertas, como quien inserta una máquina y cumplen su función, ¿ok? También ayuda a eso, ¿no? Las diapositivas maestras. Usar y modificar diapositivas maestras para aplicar cambios globales a la presentación, ¿ok? Y la colaboración también en la que tú puedes trabajar al mismo tiempo con otros usuarios en tiempo real, ¿ok? Entonces, como vemos ya algunas tareas del del PowerPoint intermedio, todavía las dominamos, las conocemos, pero por ahí pueden haber otras que decimos no tanto, ¿no? Estas herramientas ya no las conozco tanto, ¿ok? O no he explorado lo suficiente para poder llegar a ellos. Ok, entonces acá lo que se recomienda para poder dominar el PowerPoint intermedio, explora un poquito más la aplicación. Ok, métete, tiene un montón de herramientas PowerPoint, métete a cada una de ellas, explora un poco más para que las puedas conocer. Ok, y ahora vamos a ver qué involucra tener conocimiento del PowerPoint avanzado. ¿Ok? Primero, las animaciones y las transiciones mucho más avanzadas, ¿ok? Y personalizadas con precisión. La narración y la temporización, ¿ok? En el cual tú puedes grabar narraciones de audio y puedes configurar el tiempo de las diapositivas para presentaciones automáticas, ¿ok? Entonces, también puedes hacer ello, en la que tú puedes insertar tu propia voz. Diagramas y SmartArt personalizados, ¿ok? En los cuales SmartArt les mencioné que eran como unas plantillas para ingresar el texto, ¿ok? Ahora tú puedes elaborar tu propio SmartArt, ¿ok? Y incluso no lo puedes guardar ahí para que cuando quieras puedas volver a utilizarlo, pero esta vez ya no utilizas las plantillas, sino que tú elaboras el tuyo, tú fabricas tu propio SmartArt. La integración de datos, ¿ok? En los cuales pues se pueden integrar datos con otros programas como Microsoft Office, como Excel, para gráficos y tablas dinámicas, mencioné, ¿no? De repente yo puedo estar ingresando los datos en Word. Al mismo tiempo, Excel me puede estar haciendo los gráficos y PowerPoint me puede estar jalando los gráficos de Excel e insertando en mis presentaciones. Eso es la integración de datos. Macros y las VBA. También podemos crear macros en PowerPoint. ¿Ok? Que nos va a ayudar a automatizar tareas repetitivas, ¿ok? Para personalizar funciones avanzadas. Básicamente, una macro en PowerPoint te ayuda a que tú ya no tengas que estar haciendo una por una tus diapositivas, sino en la que simplemente tú ingresas un texto y automáticamente PowerPoint te bota las diapositivas con los gráficos, con los SmartArt, ¿ok? Con el arte que tú has establecido en tu macro. Y tú solamente agarras, copias y pegas texto y ellos se encargan de todo. Ya no tienes tú que darle el formato. La macro se encarga de todo el formato. El diseño personalizado, en el cual tú creas diseños de diapositivas personalizados que no dependan de las plantillas predeterminadas. Es decir, estás creando algo tuyo, algo propio. ¿Ok? Y por ahí también vemos la optimización de las presentaciones. ¿Ok? Optimizar presentaciones para distintos entornos y dispositivos, ¿no? Por ejemplo, puedes incluir comprensión de multimedia, ajustes de resolución también, para que esté de repente en alta calidad. También puedes trabajar en 3D actualmente en PowerPoint. Ok, también tiene muchas funcionalidades. Presentaciones interactivas. Tú puedes diseñar presentaciones interactivas y no lineales que permiten que tus usuarios navegar de acuerdo a sus necesidades. ¿Ok? Es decir, en la cual tu usuario puede estar haciendo clic a lo que tiene interés, a lo que no, y ya no está simplemente leyendo diapositivas. Y el ensayo y la retroalimentación. ¿Ok? Que ensayar presentaciones con la función de temporización y recibir retroalimentación a través de las herramientas de revisión. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que ya cuando hablamos de las funciones avanzadas de PowerPoint, es muy probable que muchos de nosotros, aunque puedan sonar muy sencillos, no sabemos cómo hacerlas. ¿Ok? Ya no sabemos cómo hacer estas. Ahora, les soy muy sincera. PowerPoint es una herramienta bastante eficiente, es muy buena, pero lo que buscamos, pero PowerPoint también el problemita que ha tenido, ¿no? La causa por la cual poco a poco está siendo cada vez más dejado de lado o no lo tenemos tan actualizado, es que hay mucha dificultad en sus funciones, ¿ok? Que aunque
no es que sea mucha dificultad, pero sí tienes que saber para poder utilizar, para poder realizar estas funciones. A diferencia, por ejemplo, de otros aplicativos como Canva, que Canva, todo lo que te ofrece la versión avanzada de PowerPoint, Canva ya te lo da hecho, solamente para que tú introduzcas lo tuyo y nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Canva? Se ha automatizado, ¿ok? O ha optimizado para que el proceso sea mucho más rápido, ¿no? Ahora, yo le soy sincera. Si es que tú tienes una presentación, una elaboración que tiene que ser muy compleja, de repente con macros, con diseño, con gráficos, todo ello, definitivamente no te voy a recomendar usar Canva. Utiliza PowerPoint. Por ejemplo, si es lectura de datos, ¿ok? Lectura de datos de repente o algo, utiliza PowerPoint, no utilices Canva. ¿Por qué? Porque Canva te va a pegar todo como imagen. En cambio, PowerPoint te lo pega como gráfico. Alguna modificación del gráfico también se modifica en PowerPoint. Por ejemplo, para tu tesis. Supongamos que vas a exponer los resultados de tu tesis, ¿no? Que llegue el momento en el que tienes gráficos que tienes que exponer. Ahí yo te digo, utiliza 1000 veces PowerPoint para hacer las diapositivas para sustentar tu tesis. Evita utilizar Canva. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tienes tu tesis, ¿no? Puedes tener tu tesis enganchada a tu PowerPoint y te das cuenta que hubo un error de cálculo. Ok, tú puedes agarrar, modificar el dato en Word, se modifica el gráfico y se modifica en PowerPoint y no pasa nada. En cambio, si tú utilizas otra plataforma, tendría que estar modificando en cada una de ellas, ¿no? ¿Qué nivel le pedimos a nuestro asistente de gerencia de PowerPoint? Deberíamos de pedirle un nivel avanzado de PowerPoint a nuestro asistente de gerencia, ¿ok? Deberíamos de pedirle este nivel avanzado, pero como mencioné, PowerPoint ya no es un aplicativo que sea determinante para las empresas como Excel, ¿no? Que él te dice sí o sí tienes que saber, no. No es algo determinante porque sabemos que hay muchas más herramientas que cumplen la misma función. Así que con un nivel intermedio o básico es más que suficiente para un asistente de gerencia, ¿no? Pero la recomendación es que puedas, de hecho, ¿no? Que tú puedas llegar a los 3, al nivel avanzado, te va a dar un plus adicional o te va a dar una ventaja competitiva sobre el resto de competencias laboral que puedas tener, ¿no? Pero siempre recuerda, ¿ok? Ahora, si es que hablamos de los 3 en general, ¿ok? Tú puedes dominar el nivel básico de los 3. ¿Por qué? Porque has crecido con estos aplicativos, ¿ok? Desde que existe la computadora, existen estos 3 instalados en las computadoras cuando todavía eran Pentium incluso, ¿ok? Porque tú has crecido con ellas. Puede ser que las domines, pero tienes que certificar. Recuerda que en las empresas no te vamos a creer por tu propia palabra. A nadie nos creen simplemente. Yo puedo ir a la empresa y puedo decir, yo sé todo, yo domino todo. No te creo. Necesito ver el certificado para saber que verdaderamente tienes la preparación. Ok, entonces certifícate, no es difícil hacerlo. Si es que los dominas, no es necesario ni siquiera que lleves el curso, simplemente puedes dar un examen de suficiencia y con eso listo, ya dominas. ¿Ok? Y seguimos hablando de herramientas de productividad y vamos a hablar ahora del correo electrónico. ¿Ok? Hay muchos programas que nos ofrecen la opción de poder crear nuestros correos electrónicos. ¿Ok? Los dos más posicionados, por así decir, definitivamente van a ser Outlook, que pertenece a Microsoft, y Gmail, que pertenece a Google. ¿Ok? ¿Y cuál es la funcionalidad general de un correo electrónico? Enviar y recibir correos de manera eficiente, con filtros, con carpetas, con etiquetas para organizar, redactar tus propios correos también, ¿ok? Y adjuntar y archivar y poder delegar tareas y gestionar conversaciones de manera efectiva. El principal objetivo de un correo electrónico es poder brindar comunicación virtual de un lado a otro. ¿Ok? Ese va a ser su principal objetivo de los correos electrónicos. Y como mencionamos que son los dos más utilizados, tanto Outlook como Gmail, vamos a hablar también de las diferencias que estos tienen, ¿ok? Algunas van a ser diferencias, otras van a ser similitudes, pero vamos a hacer la comparación, ¿ok? Vamos a hacer la comparación de ambos correos. Primero, desde su interfaz y su experiencia con el usuario. Gmail acá nos dice que tiene una interfaz muy limpia y fácil de usar, y eso es verdad. Gmail es muy fácil, muy sencillo de poder utilizar, ¿ok? Y Gmail también tiene una integración profunda con otros aplicativos de Google, como por ejemplo el Meet que estamos utilizando ahorita, ¿ok? Pero sin embargo, Outlook tiene una interfaz no podríamos decir compleja, pero la interfaz, cuando hablamos de interfaz nos referimos a
a la interacción que tiene con nosotros directamente, ¿no? La percepción que nosotros tenemos directamente de Outlook, ¿ok? Es mucho más profesional y mucho más, acá lo menciona con la palabra robusta, y creo que es la palabra indicada, ¿ok? Es mucho más profesional y robusta. ¿Por qué? Porque mientras que Gmail tú puedes utilizar para tus correos diarios, tus correos personales, para tus temas de repente, sociales con tus amigos o con algo, Outlook tiene un entorno mucho más empresarial. ¿Ok? Outlook tiene un sistema muchísimo más empresarial. Outlook no te convendría manejarlo de repente como o tu correo de Outlook para que sea tu correo personal en el cual tú te registras, tú ingresas, tú ahí te llegan los datos de tu banco, todo. No te convendría tanto. No es que sea malo, sino que su interfaz es más profesional, ¿ok? Y por lo tanto la convierte en un poquito más compleja. En cuanto a la organización, Gmail te va a utilizar etiquetas para la organización de tus correos electrónicos, lo que te va a permitir aplicar múltiples etiquetas a un solo correo. No, mientras que Outlook no utiliza etiquetas, Outlook utiliza carpetas y categorías para que tú puedas organizar tus documentos. Es decir, mientras que en Gmail tú puedes etiquetar un correo de repente como de prioridad, como importante o algo, Outlook tiene una carpeta para que tú puedas colocar correos de importancia en esta carpeta, correos no deseados en esta carpeta, correos que primordiales para mí en esta carpeta. Ok, básicamente, entonces, acá la organización de correos sí es bastante diferente en Gmail y en Outlook. Ok, de hecho, yo me atrevería a decir que en Outlook es mucho más ordenada la organización de tus correos electrónicos que en Gmail, ¿no? Por ejemplo, tú en Gmail le das la opción de archivar un correo electrónico, tienes que recorrer todo un mundo para volver a encontrarlo. Es muy complicado poder recuperar correos archivados de Gmail. Mientras que de Outlook le das a archivar, ahí está la carpeta de archivados. Entras y ahí lo encuentras, por ejemplo. Ok, Outlook sí es mucho más ordenado en la organización de documentos. La integración con otros aplicativos. Gmail se integra con, por ejemplo, Google Drive, Google Calendar, Google Docs, ¿ok? Que son herramientas que utilizamos diariamente, ¿no? Outlook se relaciona exactamente con las mismas funciones, pero en este caso son las aplicaciones de Microsoft, que son idénticas a las de Google, ¿no? Google y Microsoft se parecen mucho, son como primos gemelos. ¿Ok? Tienen funciones muy similares, pero también son distantes uno del otro. Por ejemplo, mientras que Gmail se relaciona con Google Drive, Outlook se relaciona con OneDrive. ¿Qué es Google Drive y qué es OneDrive? Son el espacio de almacenamiento que ambos tienen en la nube, ¿no? Mientras que Google se engancha con Meet, Outlook se engancha con Teams, que son las herramientas de videoconferencia. ¿Ok? Mientras que Google Docs, por ejemplo, mientras que Gmail se engancha con Google Docs, Outlook se engancha con SharePoint, ¿ok? Que básicamente es el PowerPoint online que maneja Outlook. ¿Ok? Entonces, en la integración de aplicativos, ambos son similares y ambos son bastante buenos. En funciones empresariales, ¿ok? ¿Cómo se conoce en el Gmail? ¿Cómo se conoce su interfaz empresarial? Se conoce como Google Workspace, ¿ok? Que tiene herramientas colaborativas como el Meet, como el Google Chat y como todos los documentos de gestión que vamos a poder ver que se manejan en Google. Mientras que en Outlook su interfaz profesional o empresarial es Microsoft 365. ¿Por qué? Por los 365 días del año. ¿Ok? Y te ofrece herramientas colaborativas como más avanzadas, como Microsoft Teams, Planner y otros. De hecho, acá tenemos que destacar, en cuanto a funciones empresariales, Outlook le gana por mucho a Gmail, ¿ok? O mejor dicho, Microsoft le gana por mucho a Google en cuanto a funciones empresariales. De hecho, con una empresa, cuando quiere contratar estas funciones empresariales para su organización y tiene que elegir entre Google y Microsoft, va a tomar una buena elección si opta por Microsoft, porque Microsoft está elaborada para hacer herramientas 100% con enfoque profesional, mientras que Google, las herramientas que tiene de Workspace están enfocadas para hacer no al 100% profesional, son profesionales, pero también tienen adaptación para que sean sociales, fáciles de utilizar. Ok, Google no ha querido cerrar toda su funcionalidad solamente a nivel empresarial. Google ha querido trabajar sus funcionalidades tanto a nivel empresarial, educativo, social, familiar, personal. Mientras que
Microsoft no, Microsoft se ha cerrado más que todo a nivel organizacional, por eso es que es mucho más eficiente que Google. Por lo tanto, en nivel profesional, en nivel laboral, Outlook le gana por mucho a Gmail. Y en cuanto a la automatización, Gmail utiliza Google Apps Script para automatizar sus tareas, que es el procesador que utiliza, mientras que Outlook utiliza el Power Automate para automatizar sus tareas. Es decir, ambos tienen lo mismo, solamente que utilizan diferentes, por así decir, proveedores o diferentes programas, si queremos verlo así. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, ambos son bastante similares, ¿ok? Ambos se complementan bastante bien, ¿ok? Dependiendo de las actividades que queremos realizar. Ya sabemos, ¿no? Que mientras que Google es una interfaz mucho más fácil de poder trabajar, Microsoft es una herramienta profesional mucho más eficiente para poder trabajar, ¿ok? Y vamos a cerrar el día de hoy, sí, con esto vamos a cerrar el día de hoy porque también tenemos niveles de dominios tanto del Gmail como del Outlook. No creas que solamente con haber abierto tu correo significa de que ya dominas o que saber enviar y recibir mensajes es la única funcionalidad que tienen nuestros correos electrónicos. No. ¿Ok? También tenemos niveles y también hay cursos de capacitación para el manejo de correos. ¿Qué dominamos en el Gmail básico? La creación y la gestión de nuestra cuenta, crear nuestra cuenta, navegar por nuestra interfaz como un usuario de Gmail, ¿ok? Enviar y recibir correos, adjuntar archivos, etiquetar los documentos y las carpetas, búsqueda avanzada, ¿ok? La función de búsqueda para encontrar correos electrónicos específicos y los contactos y administrar tus contactos. ¿Qué dominamos en Gmail intermedio? El filtro y las reglas, en los cuales tú creas filtros y reglas para gestionar automáticamente correos entrantes, correos los cuales tú puedes percibir o correos que ingresan y de inmediato se van o de inmediato se depuran. Tú puedes establecer esos filtros y reglas. Respuestas automáticas, por ejemplo, filtros y reglas te ayudan a que no te llegue tanto spam a tu correo. A veces no llega cantidad de publicidad de spam, ¿no? Entonces te ayuda eso. Respuestas automáticas, a que puedas configurar tu respuesta automática fuera de la oficina. La integración con otros aplicativos de Google, como Google Calendar, Google Drive, ¿ok? Uso de complementos, instalar y utilizar complementos de conexión de Gmail. El modo sin conexión, usa Gmail sin conexión. Se puede utilizar nuestro Gmail sin necesidad de tener internet. ¿Ok? Y las firmas de correo que también con ustedes hemos aprendido, ¿no? A crear y administrar las firmas de nuestro correo electrónico. Eso que hemos aprendido es un nivel intermedio. Y el avanzado, Gmail para negocios o el Workspace. ¿Ok? Que te ayuda a configurar y utilizar correos de Google Workspace para funciones empresariales. Delegación de cuenta. Cuando tu cuenta de Gmail la puedes delegar a otros usuarios. Por ejemplo, nuestro gerente nos tiene que hacer una delegación de cuenta a nosotros como asistentes, porque vamos a tener que gestionar su documentación, sus correos electrónicos. El cifrado de correos. Utiliza métodos avanzados para correos electrónicos sensibles, automatización de scripts, que ayuda a Google Apps Scripts para automatizar tareas en Gmail, la configuración del alias y direcciones de respuesta, ¿ok? Y también la accesibilidad y la configuración la configuración y utilizar funciones más accesibles. Entonces nos damos cuenta de que no solamente es ingresar a Gmail para redactar el correo y enviarlo, hay más funciones que tenemos que dominar y también tenemos los niveles, al igual que en Outlook, con esto que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ok, que en Outlook es lo que tenemos que dominar. Primero, en nivel básico lo mismo, la creación, la gestión de tu cuenta, cómo navegas dentro de ellos, cómo envías correos, cómo adjuntas archivos, las carpetas, la búsqueda avanzada y los contactos. Ok, eso dominamos en nivel básico. En nivel intermedio, las reglas y las alertas, ok, en las cuales tú puedes gestionar automáticamente los correos entrantes para que te puedes establecer reglas y alertas, reglas para ver cuáles pueden ingresar y alertas cuáles tienen que depurarse, cómo tienes que hacer tus respuestas automáticas, cómo tienes que integrar tu Outlook, por ejemplo, con Microsoft OneDrive, con Teams, con Calendar, ¿ok? Uso complementario, también instalar y utilizar extensiones de Outlook, como el Outlook eficiente, ¿ok? El modo sin conexión también hay que saber utilizar y las firmas de correo, que también es muy similar a Gmail. Y en las funciones avanzadas, ¿no? Igual, casi idéntico al Gmail.
¿ok? Domina tu Microsoft 365 para funciones más avanzadas. También puedes delegar tu cuenta, puedes cifrar tus correos, que tienes también, en este caso, ¿no? Para la automatización de scripts, tienes que utilizar Power Automate, ¿ok? Anteriormente era Microsoft Flow, ahora es Power Automate. ¿Ok? Para poder automatizar las tareas, puedes configurar tu alias y una integración también avanzada con los calendarios. Entonces ya vemos que también y ahora, ¿qué nivel tenemos que tener nosotros como asistentes de gerencia en cuanto a manejo de correos? Avanzado y avanzado. La buena noticia es que para dominar tu nivel de correos, de correo electrónicos avanzados, tanto en Gmail como en Outlook, no es necesario que lleves un curso. Métete a tu correo, investiga a profundidad y ahí vas a encontrar hasta manuales que el mismo Outlook, el mismo Gmail te dicen cómo nos tienes que utilizar, cómo nos puedes aprovechar al máximo, qué puedes hacer, ¿ok? Y esto te va a dar una gran funcionalidad sobre tus correos electrónicos que como asistente de gerencia los necesitas. Y estimados, ya para poder cerrar este tema, ¿ok? Le respondo a nuestra coleguita que nos había preguntado sobre la gestión de proyectos y los emprendedores, ¿no? Que es lo que habíamos mencionado, que muchas veces, a veces cuando queremos emprender en un negocio, no basta solamente con tener el presupuesto, la buena idea, o la calidad o la innovación, ¿no? Sino que muchos emprendedores cuando inician, ¿por qué fracasa? Dicen, ¿por qué fracasó mi emprendimiento? ¿No? ¿Por qué no logró? ¿Por qué? ¿O por qué no hemos logrado lo que queríamos? ¿No? Si teníamos el presupuesto, teníamos buena campaña de marketing, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? De que no has gestionado, no has planificado adecuadamente. En la planificación se te invita desde cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? En la planificación te invita a establecer tiempos de cada actividad, a diferenciar tus actividades, a establecer los tiempos que tienes que tener. De repente tampoco, por lo general, no se apoyan en hacer su diagrama de Gantt. No priorizan las tareas, no priorizan tampoco qué es por dónde se debe empezar. ¿Ok? Entonces, y todo eso es lo que ocasiona la pérdida, o peor aún, ¿no? La falsa existencia de un emprendimiento. A veces, ¿qué pasa, no? Vemos que genero dinero en el día, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Ese dinero al mismo tiempo se me va. ¿Y qué empezamos a hacer? Vivimos solamente de lo que básicamente mi emprendimiento está subsistiendo solo, que todo lo que ingresa es para seguir manteniéndose vivo. Y nuevamente ingresa y se mantiene vivo, pero no me está generando ninguna ganancia, por el contrario, me está generando pérdida de tiempo, me está generando pérdida de mano de obra. Entonces, hay que tener, de hecho, ¿no? Para la gestión de un proyecto dentro de una empresa, esto hay que verificar bien, pero si somos emprendedores, tenemos que trabajar aún con mucha más profundidad la gestión de proyectos. Y justo con la hora, estimados, los dejo con nuestra coordinadora, que tiene información importante para nosotros.